oeste de Estados Unidos ha sido destructivo. Fuertes lluvias y vientos tienen a Nueva York inundado. La tormenta Ida, que comenzó como un huracán en el sur del país, deja hasta ahora más de 40 personas fallecidas. Las víctimas quedaron atrapadas en sus autos y los sótanos inundados de sus casas por la tormenta tropical Ida, que se convirtió en el mayor huracán con más cantidad de pérdidas humanas y materiales en afectar el país norteamericano desde Sandy en 2012. La mayor parte de la red de metro de la ciudad de Nueva York está cerrada y los vehículos que no son de emergencia no pueden circular en las carreteras. Los gobernadores de Nueva York y New Jersey declararon estado de emergencia. Al respecto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo llamó un evento meteorológico histórico, con al menos 8 centímetros de lluvia caída en solo una hora en toda la zona de Central Park. Cuando el día termina, comienza medianoche. Para el consenso, se pueden hacer dos opciones, para el consenso de los economistas. Y cuando digo consenso, puede haber gente más liberal, más conservadora, más de derecha, más de izquierda, pero en general los profesores de economía, los expertos en temas previsionales y macroeconómicos, que han participado de gobiernos, insisto, de derecha o de la concertación, que han sido encargados en estos temas de pensiones, da la impresión que sienten que no se la pueden con este verdadero huracán político que se transforma en la imposibilidad de escuchar razones técnicas frente a votaciones que aprobarían un cuarto retiro de los fondos de pensiones. David Bravo es uno de los técnicos más respetados, más reconocidos en estas materias, un hombre que más bien no es independiente, trabaja en la Universidad Católica, pero más bien es de filiación opositora a este gobierno. No es un hombre que se podría decir que es de derecha, ni mucho menos. No tiene mucho que ver, pero vale la aclaración para demostrar la transversalidad. Hace un llamado dramático a lo que está pasando a la clase política y habla de un término que a ver si sensibiliza. Dice que la caída en los montos de pensiones es mayor a la de la dictadura. David Bravo es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. ¿Qué quieres decir con esto que es peor que la dictadura? ¿Por qué no nos explicas con números la comparación que quisiste hacer, por favor? Es una comparación numérica. Uno de los elementos que muchas personas se recuerdan bien es que después de la crisis del 82, en el ajuste que hubo que realizar y que realizó precisamente en el marco de la dictadura, ¿cierto?, el gobierno militar, fue disminuir las pensiones. Como era una economía con inflación, básicamente lo que hizo fue no dar un reajuste del 10,6%, y eso implicó una caída real en las pensiones. Fue uno de los mecanismos de ajuste en la crisis del año 82, que fue muy dura. Nosotros no veíamos algo como eso hasta estos días. Básicamente estoy hablando de los últimos meses y estoy hablando de lo que han hecho las diputadas y los diputados en la Comisión de Constitución de la Cámara. Por supuesto, también todos quienes han votado en favor de los retiros, porque esos retiros, el 1, 2 y 3, se han traducido en una caída en las pensiones de 30%. No solamente las pensiones futuras, sino que también las pensiones actuales, porque se ha permitido que retiren también de sus fondos previsionales los pensionados por retiro programado e incluso de renta vitalicia. Algo como esto no se veía desde una época como la que mencioné. Y me pareció relevante indicarlo, porque acá creo que hay que hablar con harta honestidad. Estamos en un momento donde quienes están impulsando estas medidas hablan de retiro, ofrecen recursos a las personas. En realidad lo que están haciendo son ofreciendo recursos ajenos, no les pertenecen, son de las personas, pero para la vejez. Y lo único que se ha conseguido con esto es una caída en las pensiones. Por lo tanto,
lo que hay de fondo, ¿cierto? Es una verdadera reforma de pensiones, solo que una antirreforma y una caída brutal en las pensiones que ya eran bajas. 6 años atrás, cuando entregamos el informe, así lo dijimos, ¿cierto? Pero lamentablemente, con esta política, digamos, equivocada, se está generando ese impacto. No veíamos una caída en pensiones tan grande. Tenemos que ir atrás, hacia mediados de los años 80. Tú dices en pensiones futuras, pero también en las que se están entregando ahora, las personas que se están pensionando, jubilando ahora, por la caída en los fondos, sobre todo en los fondos E, por ejemplo. ¿A eso te refieres? No, me refiero a que se ha incorporado en los retiros a personas que están actualmente son pensionadas. Ah, perfecto, por lo de los... Entonces automáticamente las pensiones caen. Pero por supuesto, si se permite que retiren fondos, incluso personas que se van a pensionar en unos días más, en unas semanas más, las pensiones automáticamente les van a caer en ese porcentaje. Perdón, y esto es hasta los 3 retiros, por lo tanto, esto estamos solo comenzando, porque como tenemos tantas semanas de aquí al único horizonte que parece estar, digamos, nublando el horizonte, ¿cierto? Que son las elecciones. Como tenemos muchas semanas, pueden todavía pasar muchas cosas. Y el cuarto retiro, por supuesto, digamos, es uno de ellos. Y entonces va a disminuir adicionalmente las pensiones a ese 30% que ya la Superintendencia de Pensiones ha reportado que estos retiros han significado. Hay proyectos de distinta índole, pero de retiros del 100%. Mario Marcel, que es un técnico que preside el Banco Central, ha dicho que un evento como ese puede generar una crisis financiera. ¿Qué alcance puede tener algo así? ¿Y cómo hacer para que no parezca que están metiendo cuco? Porque hay algunos economistas que han dicho que están solamente como asustando, generando una situación de terror para presionar a los parlamentarios. ¿De qué crisis financiera podríamos estar hablando? Mira, a mí me gusta hablar de pensiones, pero efectivamente hay que tener en cuenta que el Banco Central ha hablado, en particular Mario Marcel y toda la institucionalidad del Banco Central, alertando por las consecuencias de estos retiros. No solamente de estos proyectos en su extremo del retiro del 100% de los fondos, sino que también de manera muy clara sobre lo que implica un cuarto retiro, entre otras cosas porque ese cuarto retiro básicamente el mercado lo va a ajustar como una secuencia de retiros que vienen, digamos. Si en definitiva en eso es lo que estamos, ¿cierto? Tal como se comenzó con un retiro excepcional, pero ya vamos en el tercero, estamos discutiendo el cuarto. Por lo tanto, un cuarto en la práctica va a ser adelantado como una sucesión de retiros que vienen. Y por lo tanto, los efectos no son tan distintos, no van a ser tan distintos en el corto plazo, el de un retiro adicional del 10% o bien de un retiro del 100%. Eso es básicamente la explicación que dio Mario Marcel cuando estuvo en la Comisión de Constitución. Ahora, lo que yo he tratado de básicamente concentrarme y de poder también decirle a la Comisión de Constitución cuando estuve en la comisión el día miércoles fue tratar de que se tomara conciencia de lo que esto implica en torno a las pensiones. Que es un desastre completo, ¿cierto? Lo que está ocurriendo y lo que viene. Entonces, pero me da la impresión de que hay una suerte, Matías, de negacionismo acá, ¿eh? Una suerte de negacionismo en el que estamos involucrados, porque hay una institución respetada, digamos, autónoma, como el Banco Central, que definitivamente, bueno, pareciera ser que da lo mismo lo que diga el Banco Central. Una vez que Mario Marcel, el Banco Central, habló con sus números respecto de lo que a mí, en estricto rigor, me parece
menos importante, curiosamente, ¿cierto? Que para mí lo más importante es el impacto en las ¿Tú te pensiones. refieres a que es más importante el efecto en pensiones que los efectos macroeconómicos que pueda tener cada uno de los retiros, ya sea por la inflación? En el corto plazo es una situación crítica, pero la verdad las cosas es que el daño que se está generando hacia el futuro es enorme, ¿no? Y entonces estas son malas medidas, da lo mismo en el horizonte en que uno las mire, pero lo que uno básicamente tiene que considerar es que ese impacto de largo plazo de las pensiones, ¿cierto? Y que básicamente no se está tomando en cuenta. Acá Mario Marcel habla del impacto del corto plazo y unos minutos después hablan los diputados de la comisión y dicen algo así como, bueno, en realidad, sí, mire, lo que pasa es que sí, es la opinión del presidente del Banco Central, pero en verdad yo pienso que en realidad la inflación no se va a mover de esa manera, se va a mover de otra, me imagino con las calificaciones que tiene las personas en esa comisión como para emitir juicio de esa naturaleza, o básicamente para esta David, suerte de negacionismo, ¿no? David, para terminar, ¿Para qué decir con pensiones? cuando tú estuviste ahí en las comisiones, ¿te da la impresión de que te escuchan los parlamentarios y que si te escuchan hacen las preguntas interesados en entender porque son materias técnicas? ¿O te da la impresión de que tienen su voto ya decidido en función de la elección que viene en noviembre? ¿Con qué sensación te quedaste? No lo sé. La verdad es que para mí los hechos son lo que quisiera juzgar, ¿cierto? Eh, a mí me hicieron una invitación para ir y obviamente yo fui a la comisión. Y creo que hay que respetar la institucionalidad y hay siempre que estar, ¿cierto? Cuando te piden un testimonio. Ahora, en la misma sesión ya prácticamente se está haciendo la votación. No, eh, por las declaraciones de los mismos miembros de la comisión antes de que estas sesiones se materializaran, ya se sabía prácticamente lo que iban a votar. Ahora, más allá de eso, mi intención en esto ha sido tratar de explicar que cómo puede ser progresista lo que se está impulsando. ¿Cómo puede ser progresista el destruir un sistema de pensiones? No el sistema de pensiones que tenemos hoy día, sino que el sistema de pensiones que teníamos que construir, que teníamos que mejorar de manera sustantiva. Lo que se está haciendo no es un daño a las AFP, lo que se está haciendo es un daño a ese sistema de pensiones. Con los retiros que ya han ocurrido, no con el cuarto o los que vienen, con los que ya han ocurrido, esa expectativa de tener un sistema que entregara pensiones dignas se corrió ya varias décadas. Ay, Da lo David. mismo que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo, digamos, ¿cierto? Se corrió varias décadas gracias lamentablemente, a estas personas que además no son las que van a estar en 10 años más, en 20 años más, dando la cara, ¿cierto? Explicando por qué votaron lo que votaron. Esa es la gravedad del problema y entonces no se entiende cómo esas personas que básicamente están destruyendo la protección social, que en Chile ha ido gradualmente ampliándose, y se está destruyendo, ¿cierto? ¿Cómo puede ser eso progresista cuando en realidad es una oda, un monumento al individualismo? Porque cuando no hay sistema de pensiones, las personas básicamente tienen que depender de la caridad, de lo que pueda entregar el Estado en ese minuto, que va a tener muy pocos recursos, o también van a depender en la práctica de sus propios recursos, de la familia, es decir, estamos volviendo hacia atrás de manera muy sustantiva y esto está partiendo, ¿cierto? Lamentablemente lo que sabemos es que las pensiones cayeron en un 30% y seguimos contando. Esto no ha tocado fondo, lamentablemente. David Bravo, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu explicación. Claro, no nos dejas muy
no nos dejan con mucho aliento para lo que viene, pero es lo que tenemos y con eso hay que convivir. David Bravo, muchas gracias. Que esté bien. Gracias, Mateo. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos las informaciones más relevantes de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Comenzamos este bloque informativo con noticias nacionales. El Ministerio del Interior dijo que al gobierno le preocupa que algunas cortes de apelaciones consideren insuficientes el ingreso al país de manera ilegal para decretar la expulsión de ciudadanos extranjeros. Ello mientras en Antofagasta crece el número de inmigrantes que busca llegar a Santiago. En medio de cientos de migrantes que pernoctan en el terminal de Antofagasta estaba Isabel. Venezolana, venía a Chile con el sueño de reencontrarse con sus hijos. Lógicamente que también había otro factor que la empujaba a realizar esta travesía. La necesidad y bueno, de verdad que ha sido duro, muy duro. No se imaginan cuánto. Nos cuenta que la experiencia para llegar con las inclemencias del desierto fue simplemente horrible. Duramos en un refugio horrible en Bolivia, nos trataron horrible. Parecemos prófugos de la justicia. Pero aún le quedaban otras 18 horas de viaje para llegar junto a otros migrantes hasta el terminal San Borja de Santiago. Su hijo la esperaba, no se veían desde hace muchos años. Mucho, tenía muchísimo tiempo, como 6 años que no veía a mi hijo. Y ahora el abrazo que tanto esperaba. Sí, gracias a Dios, después de tanto sufrimiento, después de tanto luchar, ya llegué. Pero Isabel ahora deberá regularizar su situación migratoria, si es que su intención es quedarse en Chile. Lo mismo ocurre con los miles de ciudadanos extranjeros que están ingresando al país por pasos clandestinos. Por ejemplo, según Carabineros, en el epicentro de lo que fue esta crisis humanitaria, Colchane, un promedio de 50 personas se está autodenunciando como primer trámite en que declaran haber cruzado irregularmente la frontera. Desde el gobierno anunciaron 2 nuevos puntos de monitoreo en esta zona. Aquellas personas que ingresan clandestinamente deben tener muy claro que cometieron una grave infracción migratoria en nuestro país y que se someten a un proceso administrativo que puede llevar a su expulsión. En paralelo a esto, el ministro del Interior le respondió a la vocera de la Corte Suprema, quien dijo que era el Ejecutivo quien debía cambiar los criterios sobre los recursos presentados para frenar los procesos de expulsiones. Los recursos de amparo que han sido acogidos por la Corte Suprema dan cuenta de fundamentos de gran valía en cuanto a que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas. El día de ayer me reuní con el presidente de la Corte Suprema para manifestarle la preocupación del gobierno con respecto a los criterios que están ocupando distintas cortes justamente en base a las expulsiones. Según el último fallo, ya no es suficiente solamente el ingreso clandestino, sino que además habría que cometer otros delitos adicionales. Y eso como gobierno, por supuesto, nos preocupa. Por estos días el periplo de los migrantes es el siguiente: Colchane, Iquique, Aduana El Loa, Tocopilla y Antofagasta. Aquí, en el terminal, pasan las bajas temperaturas de la noche. En el viaje muy cansón también el viaje, el trajín y esas cosas. Pero bueno, nos tocó esperar. Esperan por un test de antígeno. Eso es obligación para que puedan continuar con su camino. Hasta el momento, solo aquí se han realizado más de 5.000 exámenes desde el 18 de agosto hasta la fecha. Todos esperan reencontrarse con sus familiares, tal como Isabel, que lo hizo con su hijo, después de varias semanas de una travesía que difícilmente olvidará. Cambiamos de tema. 226 candidaturas a la Cámara de Diputados y Diputadas fueron rechazadas por el CERVEL de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre. El Servicio Electoral informó el rechazo de más de 220 candidaturas a la Cámara Baja, resolución que afectaría en su mayoría a los pactos de Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano, con 96 y 90 rechazos respectivamente. Desde el Partido Republicano aseguraron que acudirán al Tribunal Electoral acusando un error de sistema. Denuncia que se repite en diferentes coaliciones que aseguran haber presentado la documentación que habría faltado para aprobar su postulación. Tenemos el comprobante que fue enviado por el propio Servicio Electoral
varias horas antes del cierre del plazo de la inscripción de candidaturas, indicando que los documentos sí habían sido ingresados. Por lo tanto, esperamos que esto se pueda resolver de manera favorable en las próximas horas porque estaba todo en regla, tenemos los documentos, tenemos los comprobantes, los certificados y probablemente esto no es más que un error informático que debe ser rápidamente resuelto. El CERVEL ha rechazado mi candidatura por el distrito 23 porque no habría presentado mi declaración para autorización bancaria. Ahora bien, esta sí se hizo efectiva, por lo tanto voy a apelar a aquello. Me parece que esta gran cantidad de rechazos que ha habido de parte del CERVEL denotan falta de pulcritud en la revisión de los documentos que han sido presentados de modo oportuno. Cuestionamientos generó un oficio informado y firmado por la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, donde solicitó al gobierno un aumento de presupuesto de más de 1.700 millones de pesos para el trabajo de los constituyentes. Algunos de los 155 integrantes acusaron falta de transparencia en los montos solicitados. La nota es de Marian Basso. ¿Nos pueden confirmar los montos de cuánto estamos hablando? Fue publicado en la mañana muy temprano, ya estaba en el Mercurio, estaba el oficio. Es que no vamos a reportear a través de los diarios, les preguntamos directamente a ustedes, que son los dirigentes de la convención. Controversia que surgió esta tarde de jueves luego que se conociera un documento que provocó polémica a primera hora. ¿Nos pueden confirmar las cifras, por favor? La presidenta de la instancia, Elisa Loncón, no respondió a la pregunta sobre el monto que se espera aumentar en el presupuesto de la Convención Constitucional. Señaló que el oficio firmado por ella fue publicado en diarios nacionales, un escrito en donde Loncón solicitó a la SECPRES aumentar en más de 393 millones de pesos el ítem de bienes y servicios de consumo. Además, se solicitó un aumento de más de 1.700 millones de pesos para cubrir las asignaciones de los constituyentes. El por qué, esta fue la explicación de la mesa directiva. Que cada constituyente se haga responsable del presupuesto que ejecuta, permite hacer el gasto mucho más eficiente, porque los mismos servicios que estábamos contratando a través de terceros, ahora los constituyentes los podemos contratar directamente, ahorrándonos todos los costos de intermediación que hay. Costos, por ejemplo, de pasajes y de arriendo de lugares para reuniones en el marco del despliegue territorial. Hace semanas los constituyentes aprobaron un aumento en sus asignaciones de 1.5 millones de pesos a poco más de 4.2 millones de pesos mensuales, un alza que se lograría reorganizando los gastos. Se sacó dinero del ítem bienes y servicios y se traspasó a las asignaciones. Sin embargo, y debido a ese movimiento, bienes y servicios quedó con poco dinero en sus arcas, por lo que se solicitó a la SECPRES este aumento de más de 1.700 millones de pesos en las asignaciones. Anteriormente el presupuesto era deficiente porque fue un presupuesto que se hizo dentro de una oficina. Y a nosotros nos correspondió ahora adecuar ese presupuesto. Aunque la mayoría de los constituyentes han señalado que requieren más recursos para desempeñar su labor, no todos estuvieron de acuerdo con el traspaso de fondos directamente a las asignaciones. Se criticó además que la mesa pidiera un aumento del presupuesto cuando en su momento se había descartado esta medida. Siempre se dijo que era una reasignación, pero el oficio es clarísimo y pide un aumento del presupuesto en 1.773 millones. Sobre si estábamos en conocimiento, yo como convencional o como miembro de la Comisión de Presupuestos, no estábamos en conocimiento y creo que lo que ha hecho falta acá de manera brutal es la capacidad de transparentar esto. La petición de la Convención para aumentar su presupuesto está siendo analizada por la SECPRES y por la Dirección de Presupuesto, quienes finalmente decidirán si dan luz verde al requerimiento de aumentar en más de 1.700 millones de pesos las asignaciones de los 155 constituyentes. La publicación de una revista ligada a la Armada encendió la polémica. Se citó textual un libro que tilda la homosexualidad como una perversión y una inmoralidad que destruye a la familia. El Móvil acusó homofobia, mientras que el Ministerio de Defensa instruyó un sumario. Es una contradicción evidente que un movimiento que lucha por la abolición de la heterosexualidad obligatoria haga lo posible por negar que las tendencias homosexuales puedan ser cambiadas. Es parte de un artículo publicado en la edición 974 de la revista de Marina, publicación ligada a la Academia de Guerra Naval, dependiente de la Armada de Chile. Específicamente corresponde a un exalmirante de la Armada quien hace un relato sobre la tiranía de la depravación
que sería la diversidad sexual y cómo esta estaría atentando supuestamente contra los valores de la familia. Se trata de una reseña al libro La Revolución Sexual Global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad, de la socióloga y periodista alemana Gabrielle Kubi. El autor de la crónica sobre este libro es un exalmirante que cita párrafos textuales y expone parte del contenido que tilda la homosexualidad como una inmoralidad que destruye a la familia. El documento final no respeta la dignidad humana, trata de destruir la familia, minimiza la maternidad, pretende imponer actitudes sexuales depravadas, promueve la homosexualidad, el lesbianismo, la promiscuidad sexual, etc. La ley Zamudio prohíbe cualquier acto discriminatorio tanto en organismos o personas públicas y privadas y es especialmente severa con los funcionarios públicos. Y es por eso que vamos a solicitar a la Contraloría General de la República que haga una investigación al respecto y que determine las responsabilidades de mando y eventuales sanciones. Como gobierno queremos reafirmar nuestro compromiso con la dignidad humana, con la libertad de las personas, con una sociedad que sea plural, diversa y tolerante. Y por lo mismo rechazamos categóricamente cualquier tipo de discriminación arbitraria que se haga contra cualquier persona. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional rechazó el contenido de la reseña. Condenamos las descalificaciones emitidas, que no forman parte de los valores que promueven el Gobierno y la Armada de Chile. Se ha instruido a la institución realizar un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. A su vez, se instruyó de inmediato bajar del sitio web institucional dicha información. Agregaron, además, que la revista de Marina no tiene un objetivo académico ni forma parte de la formación de futuros marinos, así como tampoco el autor del artículo. El Ministerio de Salud implementó un certificado internacional de vacunación para todos los chilenos que quieran viajar al extranjero. Un documento descargable que puede solicitarse a través del mismo sitio desde donde se descarga actualmente el pase de movilidad. El certificado será como los que estamos acostumbrados a ver y se detallará en él, en español y en inglés, los datos básicos de las personas, el esquema de vacunación que completó, el fabricante de la vacuna, el número de lote, fechas de vacunación y lugar. Y además incluye, tal como el pase de movilidad, el código QR correspondiente y una firma electrónica de la doctora Cecilia González, actual jefa del Departamento de Inmunizaciones del MinSal. El proceso para generar este certificado dura 48 horas y todos quienes ya cuenten con su esquema de vacunación completo pueden descargarlo en mevacuno.gov.cl. En otras noticias, la Fiscalía Regional del Biobío oficializó la solicitud para ampliar el plazo de investigación en el caso por la muerte de Tomás Bravo. Para el próximo jueves 16 de septiembre quedó fijada en el Juzgado de Garantía de Arauco la audiencia en la que el Ministerio Público pedirá una extensión del plazo de la investigación. Precisamente, este jueves concluía el primer plazo de 6 meses que había otorgado el tribunal en una causa que ahora está centrada en la línea que apunta a que la muerte de Tomás Bravo se produjo por una intervención de terceras personas. Tras la audiencia, será el Tribunal de Garantía de Arauco el que decidirá si acoge la solicitud del Ministerio Público y, de ser así, tendrá que fijar un nuevo plazo de investigación. Curanipe, región del Maule, nos cambiamos para allá, donde una mujer de 29 años lamentablemente murió al recibir 3 impactos de bala percutados por su expareja, quien posteriormente se quitó la vida. Hace solo 8 días, la víctima interpuso una denuncia contra él por violencia intrafamiliar. Esta es la forma con que familiares de María Jesús Bermúdez demostraban la pena que la noche de este miércoles le generó la trágica partida de la joven de 29 años. Su ex conviviente con un arma de fuego en mano habría ingresado al hogar por la parte trasera, mientras ella se encontraba con su familia. Sí, había más personas en el lugar, esas personas fueron entrevistadas y los antecedentes y las declaraciones van a ser entregadas al Ministerio Público. Pudieron establecer que efectivamente el fallecimiento era de la víctima a raíz de 3 disparos. El agresor huyó en un vehículo Volkswagen gris. Tras ser buscado durante toda la noche, fue encontrado a 11 kilómetros de la vivienda de María Jesús. Con los elementos encontrados en el sitio de suceso, tanto del hallazgo del cuerpo del imputado como en el domicilio de la víctima, se puede establecer que estamos frente a un femicidio con su posterior suicidio.
El hombre de 44 años contaba con antecedentes policiales. Quienes trataron con él no tienen buenos recuerdos. Su expareja interpuso una denuncia por violencia en Carabineros el pasado 25 de agosto. No se alcanzó a decretar restricciones que protegieran a la joven que trabajaba en el CESFAM de la comuna. Vecina, una chica dulce, tranquila, nos saludaba siempre con mucho cariño. Era bastante agresivo, bastante dominante, y al tener yo botillería se nota el tiro a las personas, la presencia como son, y era bastante autoritario, de hecho prepotente. El velorio de la joven se está realizando en la parroquia Santo Toribio de Curanipe, mientras que el cuerpo de su expareja fue trasladado al servicio médico legal. Estaba devastado, o sea, me dice que no puede creerlo, me dijo, disparó muchísimas veces, dice que es como una película de terror, que fue horrible la sensación, horrible ver a su hija. A través de el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, para todo el apoyo psicológico que sin duda va a necesitar esta familia. Y también en la articulación con el CENAME, entendiendo que hay una menor de edad que también va a necesitar ciertamente el apoyo psicológico y reparativo. Este es el segundo femicidio ocurrido en lo que va del año en el Maule y el 23º del país. Cifras que para la familia de esta joven víctima se traducen en una pena que aún no logran asimilar. Nos separamos a una pausa, ya volvemos. Internacional. Retomamos medianoche con noticias del mundo. Más de 40 personas han muerto en las inundaciones y tornados que azotaron el noreste de Estados Unidos. Las víctimas quedaron atrapadas en su mayoría en sus autos y los sótanos inundados de sus casas para la tormenta tropical Ida, que se convirtió en el huracán con mayor cantidad de pérdidas humanas y materiales en afectar el país norteamericano desde Sandy en el año 2012. Bueno, ahí podemos ver ya imágenes como fue parte de la inundación del metro, de hecho. Casi todas las líneas, justamente del metro de la ciudad de Nueva York, se han cerrado y los vehículos que no son de emergencia se les ha prohibido entrar a las carreteras. Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia, donde el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo llamó un evento meteorológico histórico. Al menos 8 centímetros de lluvia cayeron en solo una hora en el Central Park. Mi visita no interrumpirá los esfuerzos de recuperación que se están llevando a cabo. Eso es algo de lo que me quería asegurar. Mi mensaje para todos los afectados es que estamos todos juntos en esto. La nación está aquí para ayudar. Y en un hecho que llamó la atención tras la llegada de los talibanes al poder, una presentadora afgana apareció en el programa matutino de uno de los principales canales de televisión privados del país. El programa de Tolo News dejó de transmitirse cuando los talibanes llegaron a la capital el 15 de agosto, pero se reanudó en los últimos días. Yalda Ali presentó un segmento de salud sobre diabetes y entrevistó a un invitado hombre. La aparición se produce después de que otra presentadora en Tolo News apareciera en los titulares de todo el mundo al convertirse en la primera periodista afgana en interrogar a un miembro talibán en una entrevista en vivo. Terminó huyendo del país el 24 de agosto, uniéndose a las más de 123.000 personas que fueron evacuadas del país. Escuchemos parte de las declaraciones que ha dado esta periodista desde Qatar. Entonces, cuando no hay futuro para mí, ¿cómo puedo quedarme en Afganistán? ¿Cómo puedo continuar con mi trabajo? Solo quiero convertirme en la voz de mi gente, no en la de un grupo de personas que vinieron y dijeron, dígales lo que queremos. Dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías del Río. Bien, David, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la lamentable derrota de Chile. Ahí está el análisis 1 a 1. El rey y el príncipe fueron motorazo de una valiente Roja que cayó ante Brasil jugando muy bien. La falta de gol
problema ya largo de Chile y sin goles sabemos lo que se puede hacer. Se puede jugar muy bien, pero no se ganan partidos. Lamentable, pero bueno, queda el domingo en Quito y luego en Barranquilla contra Colombia. Así que el fútbol da revanchas. Nos vamos a revisar el tiempo, si le parece, para hoy. En Santiago, región metropolitana, tendremos cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. En Torres del Paine, en el extremo sur de nuestro país, región de Magallanes, tendremos cielo parcial y una máxima probable de 8 grados. Con esta información nos despedimos. Esperamos que hayan quedado satisfechos con nuestra entrega noticiosa. Y nos despedimos agradeciendo su atención, dejando a los invitados naturalmente, como siempre, a la pantalla de TVN y nuestro canal 24 horas y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.